Buenas, mi nombre es María Alejandra Vargas Madrid y yo les voy a hablar acerca de trauma de tórax. Entonces, relacionado con la anatomía, vamos a encontrar aquí, hablando de los huesos, lo que es la clavícula, el omóplato, el esternón, las vértebras, tanto las cervicales, torácicas, lumbares, y vamos a encontrar las costillas. Hablando un poco de los planos anatómicos, vamos a encontrar en el mediastino anterior que aquí va a estar el timo, los músculos triangulares del esternón y la arteria mamaria interna. En el mediastino medio va a contener el pericardio, el corazón y el nervio frénico. En el mediastino posterior contiene a los bronquios, el esófago, la aorta torácica, los nervios vagos y la cadena simpática. En el mediastino superior, este va a contener el callado de la aorta, la carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda, la vena cava superior, la tráquea, el esófago y la cadena simpática y el nervio vago. Entonces, relacionado con la epidemiología, vamos a tener que el trauma en general es la principal causa de mortalidad en el mundo y el trauma de tórax tiene un porcentaje del 20 al 25% y que menor del 10% de las lesiones torácicas son contusas y del 15 al 30% son lesiones penetrantes con intervención quirúrgica. Las áreas específicas que vamos a encontrar los traumas de tórax son precordial, toracoabdominal y los grandes vasos. Entonces, ahora sí entrando un poco más en materia, tenemos que el trauma de tórax se va a dividir o está clasificado en trauma penetrante y trauma cerrado. El trauma penetrante hace referencia cuando los mecanismos causantes de la lesión producen comunicación definitiva temporal entre los espacios pleurales con el exterior. Y el trauma cerrado no produce comunicación con el exterior, o sea, ya. Hablando un poco de la fisiopatología, tenemos que el traumatismo de tórax frecuentemente este va a causar hipoxia y acidosis con hipercapnia. Bueno, esto puede ser causado por ya sea una, esto puede ser causado por una hipovolemia, por alteraciones en la ventilación, perfusión, por cambios de la presión intratorácica, que estos pueden llevar pues al paciente a un estado grave de shock o una insuficiencia respiratoria aguda, ya que pues quise señalar estas tres palabras porque hipoxia, ya que no hay un correcto ingreso de oxígeno y va a llevar a una hipoxia. Y hipercapnia, ya que no hay una correcta ingreso de oxígeno, tampoco va a haber un correcto salida de dióxido de carbono y va a producir hipercapnia y ya todo este contenido se va a quedar atrapado en los pulmones, provocando de esta manera una acidosis respiratoria. Entonces, aquí vamos a encontrar una evaluación que esta se va a dividir en encuesta primaria y encuesta secundaria. Hablando un poco de la encuesta primaria, aquí hay que identificar las lesiones que amenazan la vida del paciente, como por ejemplo una obstrucción de la vía aérea. La clínica de esto va a ser edema, sangrado, vómitos. También hay que mirar si hay alguna lesión laringea, que el trauma de tórax mayor o trauma contuso de cuello. También hay que realizar una inspección orofaringea para ver si no hay cuerpos extraños pues aquí. Si hay lesión en el árbol traqueobraquial, ya que, bueno, vamos a encontrar lesión de tráquea y bronquios. Esta es poco inusual y esta es mortal. Por lo general, los pacientes aquí mueren en el lugar de los hechos y la clínica de esto es hemoptosis, enfisema subcutáneo, cervical, subcutáneo cervical, neumotórax a tensión o cianosis. Bueno, entonces aquí tenemos en los problemas respiratorios, hay que poner tórax y cuello, hay que palpar al paciente, mirar cómo están los movimientos respiratorios para así poder identificar si el paciente puede presentar ya sea un neumotórax a tensión, neumotórax abierto o hemotórax masivo.
Hablando un poco del neumotórax, atención, tenemos que la fuga de aire, pues de la válvula de una vía desde el pulmón o a través de la pared torácica, lo que va a hacer es, bueno, el aire es forzado al espacio pleural. Entonces, lo que va a hacer es colapsar el pulmón afectado y el mediastino se va a desplazar hacia el lado opuesto, disminuyendo así el retorno venoso y comprimiendo el pulmón opuesto. Lo que esto va a ocasionar es una reducción del gasto cardíaco y un shock. Entonces, hablando del neumotórax abierto, vamos a tener que estas son lesiones grandes en el tórax estas van a permanecer abiertas. Por lo general, estas son heridas en el pecho que succiona o son heridas que son soplantes. Y pues la clínica de esta, el paciente va a presentar obviamente dolor, disnea, taquipnea, ruidos velados y heridas soplantes. Bueno, hablando un poco del hemotórax masivo, vamos a tener que aquí va a haber una acumulación rápida de más de 1500 mililitros de sangre, un tercio más del volumen de sangre del paciente en la cavidad torácica. Por lo general, esta se produce por las heridas penetrantes y la clínica de esta van a ver venas yugulares planas por hipovolemia grave o shock asociado a ausencia de sonidos de la respiración o también por el embotamiento de la percusión en el tórax afectado. Entonces, en la cuenta secundaria, esta implica un examen físico más profundo, una monitorización continua del ecocardiograma y oximetría de pulso. También mediciones de la gasometría arterial, radiografía de tórax, tomografía computarizada de tórax. Entonces, estas son una lista de lesiones potencialmente que amenazan la vida, como les había hablado ya de neumotórax simple, hemotórax, tórax inestable, contusión pulmonar, lesión cardíaca contundente, interrupción aórtica traumática, lesión diafragmática traumática y ruptura esofágica Roma. Entonces, hablando un poco nuevamente de neumotórax simple, como les había dicho, aquí el aire ingresa al espacio potencial entre la pleura visceral y parietal, interrumpe las fuerzas de cohesión entre la pleura visceral y parietal, permitiendo así pues que el pulmón colapse. En el hemotórax, este es acúmulo de sangre mayor a 1500 mililitros en la cavidad pleural, lo que esto va a provocar es una laceración del pulmón, de los grandes vasos, lesiones del vaso intercostal, lesión arterial mamaria interna y fracturas costales. Hablando del tórax inestable y contusión pulmonar, bueno, el segmento de la pared torácica, este no tiene continuidad ósea con el resto de la caja torácica, te puede ocasionarse por múltiples fracturas costales de dos o más costillas, de dos o más costillas adyacentes o fracturas de dos o más lugares. También puede ocasionarse hematoma del pulmón, es causado por el traumatismo torácico y sangre y otros fluidos que estos se van a acumular en el tejido pulmonar. Relacionado con la anamnesis, vamos a encontrar que el paciente va a referir dolor, el paciente puede tener disnea, hemoptosis. Si el paciente tiene hemoptosis, esto es como una señal de alerta para el médico para que nos puede indicar que el paciente puede estar teniendo una hemorragia interna. Patologías pulmonares previas, ya que, por ejemplo, el paciente puede tener un EPOC y pues el traumatismo lo que va a hacer es empeorarle esa patología de base que ya tenía. Y el uso de anticoagulantes, ya que no es lo mismo pues un paciente que está anticoagulado, un paciente que no, ya que como sabemos, los anticoagulantes van a aumentar el sangrado.
En, lo- en los estudios diagnósticos se le va a solicitar una radiografía anterior y lateral de tórax, un ecocardiograma, una gasometría y un TAC torácico que para este requiere unas indicaciones que son fractura de una a dos costillas, fractura de escápula, ensanchamiento mediastínico y condensación pulmonar extensa. Entonces, relacionado con el tratamiento quirúrgico, bueno, aquí se recomienda considerar estabilizar quirúrgica en pacientes con fracturas costales en los siguientes casos, como lo es el desplazamiento de los fragmentos de las costillas lesionadas mayor a 3 centímetros o por trauma contuso que esta va a meritar toracostomía por causas asociadas como lo es el hemotórax mayor a 1000 mililitros o drenaje mayor a 200 mililitros por hora por 3 horas. También por fuga de aire significativa, contusión pulmonar asociada a tórax inestable, sospecha de ruptura diafragmática, complicaciones derivadas de la evolución, ya sea una fístula broncopleural persistente, hemotórax coagulado y empiema. Entonces, en lo que es en pacientes con fracturas costales múltiples y tórax inestable que no responden al tratamiento no quirúrgico, a estos pacientes se les recomienda para la fijación de fracturas costales utilizar los materiales de osteocentesis que son pues los más adecuados para este tipo de lesiones y el uso de la malla metil metaxililato. Entonces, bueno, a esto se les recomienda cuando la destrucción de la pared torácica del tórax es inestable, pudiendo así retirar la misma posteriormente. Gracias.